para seguir hablando de la parte de antropometría, fíjense que en la clase anterior nosotros vimos cómo determinar de forma correcta la parte de lo que es el peso y la estatura, pero esos valores por separado no nos dicen absolutamente nada, ¿no? Y para esto entonces uno de los indicadores más utilizados es el índice de masa corporal o índice de Quetelet. Este nombre de Quetelet lo recibe por la persona que fue quien lo descubrió, un matemático llamado Adolf Quetelet en 1832, o sea que fíjense que no es algo nuevo, pero es un índice de referencia bastante utilizado por la sencillez de su cálculo y porque nos da una idea aproximada del estado nutricional que puede tener la persona. En sí, cuando nosotros hablamos de la parte de lo que es el índice de masa corporal, es una relación estauroponderal del individuo, donde se relaciona el peso con la estatura. Cuando nosotros hablamos de la parte del índice de masa corporal, pues tenemos una fórmula que es la que se aplica constantemente, ¿no? Este índice de masa corporal es igual al peso en kilogramos y la talla expresada en metros elevada al cuadrado. Se emplea para definir la condición nutricional de la persona. Ella nos dice si la persona se encuentra en un estado nutricional normal, de sobrepeso, obesidad o delgadez. A nivel de la práctica clínica es uno de los más utilizados, quizás por la sencillez de su cálculo. Pero veamos cómo se hace, y esto es un ejemplo. Fíjense que tienen aquí como ejemplo una persona que pesa 72 kilos y mide 1,65 m. Si nosotros lo llevamos a la fórmula, como lo vimos anteriormente, vamos a colocar en la parte superior el peso y como divisor la parte de la estatura elevada al cuadrado. Es decir, que vamos a multiplicar primero 1,65, que sería la estatura, por 1,65 y ellos nos va a dar este 2,72 y después vamos a resolver. Y dividimos el 72 entre 2,72 y nos va a dar 26,47. ¿Qué vamos a hacer con ese valor? Pues hay unas tablas bien definidas por la OMS y pues aquí les muestro la del 2022, que no tiene variación casi con las anteriores, pero fíjense que les muestra cuando la persona está en bajo peso, en peso normal, preobeso, sobrepeso y las obesidades de tipo 1, 2 y 3. Según el valor que nos dé allí, pues nosotros lo ubicamos en las diferentes gráficas. Pero hay otra forma mucho más fácil, y ni siquiera tenemos que sacar cuentas. Hay este tipo de gráficas que nos permite correlacionar las estaturas con el peso y llevarlo a la gráfica y prácticamente pues nos da el diagnóstico casi que de inmediato, sin tener que usar ni siquiera la parte de lo que es la calculadora. También existe hoy en día diferentes app que se descargan al teléfono y que te hacen el cálculo casi que de inmediato. Solamente colocas los datos de la edad, el peso, la estatura y además de eso pues no solamente te dicen el estado nutricional, sino el peso en que esa persona puede oscilar. ¿Por qué? Porque el índice de masa corporal no solamente sirve para saber el estado nutricional, sino que a partir de ellas nosotros también podemos calcular el peso ideal de una persona. ¿Cómo lo podemos hacer? Fíjense que en este caso pues están utilizando la talla al cuadrado y la están multiplicando nuevamente, es decir, que van a multiplicar 1,65 por 1,65 y le va a dar el mismo factor que vimos anteriormente. Y eso lo multiplican por 22,5, porque se habla que cuando nosotros tenemos el índice de masa corporal en 22,5 estamos en el mero centro de la normalidad. Por lo tanto, una persona que mida 1,65, su peso ideal serían 61,3 kilos. ¿Qué podemos hacer nosotros? Porque ya sabemos que un peso es variable y que nosotros podemos subir o bajar de peso con gran facilidad, pero ¿qué nos asegura que nosotros estemos dentro de lo normal? Pues se ha establecido que hay un peso mínimo y hay un peso máximo. Si nosotros queremos saber cuánto es lo máximo que nosotros podemos pesar, debemos
calcular el 10% de el peso ideal y sumárselo. En este caso 67 kilos sería el máximo y en el peso mínimo tendríamos que restarle ese 10% y en este caso serían 55. Entonces tenemos ideal, el máximo y el mínimo. Aquí les comparto unas imágenes hechas en 3D y cómo se ve la variación de nuestro cuerpo según cada determinación del índice de masa corporal. Empiezan por la extrema delgadez, la normalidad. Ya el cuarto valor que tienen allí es rozando ya la parte del sobrepeso, la parte de lo que es la obesidad y la obesidad de tipo extrema. No solamente podemos saber el estado nutricional, el peso ideal, sino que también podemos saber cuántos kilos tiene de menos o de más esta persona. Personas que tengan un índice de masa corporal menor de 18.5 seguramente tendrán aproximadamente 10 kilos por debajo de lo que debería tener y se considera que están en una extremada delgadez. Aquellos que están entre 18.5 y 24.9, su peso se considera saludable, por eso es que les decía que el punto medio de esto es 22.5. Luego de allí, aquellos que tienen un índice de masa corporal entre 25 y 29.9 tienen 10 kilos de más, aproximadamente, ¿no? Aquellos que se encuentran en el siguiente rango son 20 kilos y ya los que tienen más de 40 son de 30 kilos en adelante que tienen. Fíjense que podemos estimar hasta los kilos de más que están según el rango donde se encuentran. ¿Cuáles son las ventajas que presenta el determinar el índice de masa corporal? Uno de ellos es la inmediatez. Bien porque tengan alguna gráfica así como lo vimos y lo puedan resolver de una vez, bien porque podamos bajar alguna de estas aplicaciones y nos permita conocer la parte de lo que es el cálculo, o que lo saquemos directamente con la calculadora, que es un método bastante rápido. Indudablemente eso nos lleva a decir que tiene facilidad de cálculos, ¿no? ¿Cuál sería las desventajas? Quizás muchas para las que deseáramos, por eso es que hoy en día se han tratado de buscar otros indicadores que sean un poco más exactos. ¿Cuál es el problema del índice de masa corporal? Es que ya no distingue entre grasa y músculo. Acuérdense que estamos trabajando con un peso. El peso da una lectura completa donde estamos pesando grasa, músculo, hueso, agua. Entonces, es variable, ¿no? Si nosotros tenemos a alguien que tenga un desarrollo muscular muy notorio, pues indudablemente le va a dar un índice de masa corporal elevado y te va a poder decir que está en sobrepeso o en obesidad, pero a lo mejor no tiene grasa y lo que tiene es una mayor cantidad de masa muscular, y eso no significa que puede estar obeso o que tenga algún tipo de riesgo. No distingue entre sexos. Indudablemente, pues parte de lo que está allí es que no hay alguna tabla que te diga que hay una tabla para mujeres y otra para hombres. Nosotros las mujeres tendemos a tener mayor cantidad de grasa corporal que en el caso de los hombres, pero no distingue tampoco entre edades. Como el índice de masa corporal, pues si nosotros vamos a tratar personas que tengan una edad muy avanzada, no tienen las mismas características que las personas más jóvenes. Generalmente suelen tener mayor acúmulo de grasa aquellas personas de edad avanzada y menos masa muscular. Generalmente las personas que tienen edema es otro de los problemas que se llegan a dar cada vez que hay algún tipo de retención de líquidos a nivel de miembros inferiores o a nivel corporal o a nivel abdominal, pues indudablemente vamos a ver cómo el peso se incrementa y ya deja de ser
Exacto. Ella no distingue entre la distribución corporal, es decir, no nos va a decir dónde tenemos acumulado mayor cantidad de grasa tampoco. La valoración de los niños con el índice de masa corporal. En los niños se pueden utilizar tablas de percentiles de talla, peso e índice de masa corporal para edades comprendidas entre 0 y 18 años. El índice se interpreta de una manera diferente para niños y adolescentes. Por lo tanto, no se debe hacer el cálculo como lo hemos venido, como lo observamos en un primer momento, que se hace para personas de 18 años en adelante.